Buenos días, buenas tardes o la oportunidad que esté viendo este video, licenciado y compañeros. Mi grupo, que está conformado por Daniela Portillo, Isa Cisneros, Carla Sarabia, Rebeca Ventura y mi persona José Molina, les hablaremos en esta oportunidad sobre las leyes de aprendizaje de Thorndike. Pero antes de iniciar con el desarrollo del tema, es importante conocer un poco más y quién es su exponente, en el cual su exponente o creador es Edward Lee Thorndike, que fue un psicólogo estadounidense conocido por su investigación sobre el aprendizaje animal y humano. Sus estudios se basan en la observación experimental, lo cual lo llevaron a formular las leyes de aprendizaje, también conocidas como condicionamiento operante. Las leyes de aprendizaje se basan en la idea de que el aprendizaje es un proceso gradual y autónomo, que se produce a través de la asociación entre estímulo y respuesta. Según este autor, la probabilidad de que una respuesta se repita aumenta si se asocia con una consecuencia positiva, en este caso es un reforzamiento positivo, o disminuye si se asocia a una consecuencia negativa, en pocas palabras, un reforzamiento negativo o un castigo. Después de esta breve introducción, podemos partir entonces explicando cada una de las leyes del aprendizaje. Partimos entonces desde la primera ley llamada ley de la preparación, en la cual nos dice que la preparación o disposición del sujeto contribuye al aprendizaje y además que la probabilidad de que una respuesta sea aprendida con éxito es mayor si el individuo está preparado para hacer algo, le satisface o el hacerlo le produce un reforzamiento positivo. En pocas palabras, se puede decir de que las propias expectativas del sujeto contribuyen al refuerzo intrínseco de cada acción, ya sea buena o mala, positiva o negativa. Un aspecto importante que mencionar con respecto a esta ley es que no se refiere a la preparación en sí, sino que hace referencia a la disposición interna para llevar a cabo una acción. Por ejemplo, un niño llamado Juan está interesado en aprender a tocar el saxofón. Es más probable que tenga mayor éxito este niño a un niño que no está interesado en aprender a tocar este instrumento. Entonces vemos la comparación de esta ley. Ley del efecto se fundamenta principalmente en el aumento o disminución de la frecuencia de una respuesta ante un determinado estímulo, dependiendo de si ésta es recompensada o castigada, de modo que tenderá a producirse con mayor o menor frecuencia dicha conducta. Por ejemplo, un deportista decide correr un maratón sin haber realizado un calentamiento previo para evitar lesiones, pero al día después de realizar el maratón le detectan un desgarre en sus aductores a causa de esas circunstancias. A partir de ahora, el deportista tendría que realizar calentamientos previos cada vez que deba correr para no tener después resultados negativos en su comportamiento. Ley del ejercicio. Nos dice básicamente que la relación entre estímulo y respuesta se fortalecerá si se realiza una práctica constante de esta, mientras que en el caso contrario, esta relación se debilitará si se deja dicha práctica. Por ejemplo, si un nadador se dedica a practicar diariamente, su técnica irá mejorando poco a poco en función de los resultados. En cambio, si otro nadador deja de entrenar y no practica nunca, su técnica acabará siendo mucho peor que la del otro nadador que sí ha estado practicando. Ley de la mutación y del aprestamiento. La ley de la mutación es un concepto básico de la psicología del aprendizaje que se refiere a la disminución de una respuesta condicionada cuando se presenta un estímulo condicionado. Algunas implicaciones son diseños de enseñanzas más efectivas y permitirá mejorar tratamientos de modificación de fobias u otros trastornos. Ley del aprestamiento. Se refiere al fenómeno por el cual la probabilidad de una respuesta a un estímulo condicionado aumenta como resultado de la exposición previa a ese mismo estímulo. Tenemos la preparación psicológica, que prepara al niño para una respuesta positiva y se refiere a que el aprendizaje
Es más eficiente si se ha presentado antes el estímulo o la conducta que se quiere reforzar. Algunas estrategias que se pueden aplicar son explicarle claramente al niño cuál es la nueva conducta que se espera de él y darle un modelo o ejemplo a través de role-playing o conductas observables en otros niños. Está el interés y motivación, que se refiere a conductas que despiertan los sentidos para facilitar los procesos de aprendizaje complicados. Las actividades recomendadas son libros ilustrativos con imágenes coloridas y canciones infantiles o rimas que involucren acciones sencillas. Ley de pertenencia. Esta ley se refiere a las relaciones entre los estímulos y las respuestas y establece que el aprendizaje verbal humano es más fácil cuando las palabras tienen alguna relación. El sentido de pertenencia, por otro lado, se define como un sentimiento de arraigo e identificación de un individuo con un grupo y es esencial para el desarrollo cognitivo y los patrones de comportamiento. Esta ley tiene que ver con la relación existente entre un estímulo y una respuesta, para lo cual se requiere que la situación dada tenga continuidad tratando de conectar con el aprendizaje anterior. Ley de estimulación simultánea. Esta también es conocida como ley de contigüidad. Es un principio muy fundamental, ya que establece que cuando dos estímulos se presentan de forma simultánea o casi simultánea, hay una mayor probabilidad de que estos se asocien entre sí. A esta asociación se le puede llamar condicionada, que quiere decir aprendida, o innata, que ya viene desde el nacimiento. Un ejemplo de esto puede ser cuando un maestro le da un ánimo continuo a sus alumnos, ya sea dentro o fuera del aula, cuando éste tenga un fin orientado al conocimiento. Otro ejemplo puede ser el estímulo que se debe recibir cuando un niño con necesidades educativas especiales hay que estimularlo, ya que al momento de la socialización o la orientación académica, este niño puede tener un mayor rendimiento. Como equipo podemos llegar a la conclusión que al indagar más acerca de las leyes del aprendizaje es muy importante, ya que estas leyes son un conjunto de principios que tratan de explicar cómo los seres humanos aprendemos. Cabe también mencionar que estas leyes son de gran importancia, ya que nos ayudan a comprender cómo se retiene y se obtiene el conocimiento y cómo se puede mejorar el proceso de aprendizaje.